San Juan Zacatepeques es un municipio con un gran potencial económico. Además cuenta con una diversidad agrícola que constituye una base sólida para su economía y un alto potencial industrial. En este municipio se encuentran instaladas varias micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de muebles, al cultivo de flores y a la producción de textiles. Gracias a la calidad de sus productos, hoy en día exportan a diferentes países. La ubicación estratégica de San Juan Zacatepeques, ese espíritu emprendedor y el trabajo dedicado de sus pobladores ha hecho crecer el comercio de la región de forma significativa. Le ha permitido ser un polo de desarrollo y actualmente son varias las empresas interesadas en invertir en el municipio para contribuir al desarrollo integral. Tal es el caso del proyecto de la creación de una ZOLIC, Zona Libre de Industria, Comercio y Servicios, una planta de cementos y su carretera intermunicipal. Las autoridades municipales y la organización comunitaria han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo que ha obtenido el municipio. Recientemente presentaron su Plan Estratégico de Desarrollo y Gobernabilidad a través del COMUDE, lo que les ha permitido trazar metas claras y definir planes de acción para alcanzar todos sus objetivos. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema San Juan Zacatepeques, Polo de Desarrollo. Para abordar el tema nos acompañan doña Marta Sicán de Coronado, alcaldesa del municipio, el ingeniero Félix Concuá, concejal de la municipalidad, y el licenciado Jesús Gómez de la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Señora alcaldesa, ¿qué representa para usted en cuanto a retos y desafíos ser alcaldesa del municipio de San Juan Zacatepeques, un municipio muy grande de más de 275,000 habitantes, con tantos potenciales, también con tantos retos, con tantos problemas por resolver, y de hecho ser su primera participación como mujer? Sí, gracias. Sí, es un reto, pero estamos ahí para poder darle el servicio a la población, y entonces lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer, porque la población es bastante y tiene muchas necesidades, y sí lo vamos a lograr trabajando juntos. Recientemente hemos visto que ustedes han ido trabajando mucho en la organización comunitaria, en los COCODES y los COMUDES. ¿Qué beneficio le ve a esta estructuración comunitaria para sacar adelante el municipio? Sí, tiene mucho beneficio porque el COMUDE ayuda a que tenga participación todas las comunidades, porque son varias aldeas y varios caseríos. Entonces ya en el COMUDE tienen la participación toda la población para poder seguir trabajando y trabajar unidos. Y se involucran en el desarrollo. Señor concejal, en el Plan Estratégico de Desarrollo y Gobernabilidad, ¿cuáles pudieran ser, entre otros objetivos, los más relevantes, ya que es un documento bastante grande que abarca distintas comunidades, pero que pudieran ser fundamentales para lograr ese desarrollo económico y social que necesita San Juan Zacatepeques? Básicamente creo que el plan estratégico contempla los ejes importantes de desarrollo en todas las ramas obviamente del desarrollo integral. Tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento municipal, que implica fortalecer la parte interna, la parte administrativa, porque obviamente no podemos nosotros empujar un desarrollo si no tenemos fortalecido el aparato administrativo propiamente de la municipalidad. Entonces estamos reestructurando OMPs, YUSI, PMTs, estamos tratando de como afinar la maquinaria para que podamos efectivamente trasladar y repercutir, digamos, hacia la población con buenos servicios y con obras de calidad. Es decir, están trabajando mucho en ese fortalecimiento institucional
para lograr una mayor efectividad, una mayor eficiencia, una oficina municipal de planificación que le pueda dar seguimiento a la implementación de esos planes. En efecto, y digamos, luego de eso está la parte de propiamente ordenamiento territorial, desconcentración digamos, del casco urbano, está la parte de salud, está la parte de educación, está la parte de niñez y familia. Entonces está prácticamente estructurado de tal manera que contempla todas las áreas a atender en un municipio o en un territorio. Es decir, que le han dado un enfoque integral. Efectivamente, el plan estratégico, pues como todos los planes, empieza con una misión, con una visión, los objetivos. Hicimos un análisis de diagnóstico FODA, en el cual iniciamos desde febrero con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y con la participación de los concejales y posteriormente con la participación de todos los COCODES. Señor Jesús Gómez, ¿qué tipo de apoyo ha dado el gobierno al Consejo Municipal para lograr estos objetivos que ya se han indicado? Pues básicamente es un proceso de acompañamiento técnico y político, como decía el señor concejal. En este caso se decidió desde el mes de febrero en conjunto y en consenso con el Consejo Municipal en promover un proceso de actualización y fortalecimiento de todos los consejos comunitarios de desarrollo. Actualmente se puede hablar de 74 COCODES legalmente inscritos en el registro civil de la municipalidad, a quienes se ha dado ciertas pláticas y talleres de capacitación, sobre todo en la parte organizativa, en la misión y los objetivos y la misión de un consejo comunitario de desarrollo, de tal forma que efectivamente se pueda llevar a la práctica la planificación democrática del desarrollo. La parte de acompañamiento básicamente es un poquito el cuidado metodológico. El Consejo Municipal es el órgano decisorio, digamos, y ellos son los que han impulsado y han liderado el proceso. El apoyo de la Secretaría de Asuntos Específicos ha consistido más en ver la parte metodológica y por supuesto un acompañamiento político para que también los distintos sectores de San Juan Zacatepeques estén representados debidamente y también tenga voz y voto dentro del marco del COMUDE, que la señora alcaldesa ya comentó, que es el Consejo Municipal de Desarrollo, que se estableció y fue creado el 17 de agosto de este año, que aglutina 18 representantes de los 74 COCODES que se organizaron en segundo nivel y también aglutina a los representantes de sociedad civil organizada, instituciones públicas con presencia en el municipio y por supuesto del Consejo Municipal. Importante este fortalecimiento institucional del Consejo Municipal, de su equipo de trabajo y por supuesto de toda la estructura que haga funcionar y llevar proyectos de desarrollo económico, desarrollo social a las distintas comunidades. Vamos a un corte y luego continuamos con el tema San Juan Zacatepeques, Polo de Desarrollo. Con inversión y desarrollo y el tema San Juan Zacatepeques, Polo de Desarrollo. Hemos hablado ya de ese fortalecimiento institucional de la estructura comunitaria muy importante, pero San Juan, la tierra de las flores, la tierra de gente que quiere paz, que quiere armonía, que quiere trabajo, que quiere desarrollo. ¿Cuáles son los potenciales que se pueden aprovechar en San Juan para lograr un mayor desarrollo, señora alcaldesa? Sí, San Juan Zacatepeques es la tierra de las flores, la cuna del mueble. Pues en San Juan tenemos la gente trabajadora y es bastante grande la población y sí hay bastante amistades y bastante también compromiso para que la gente quiera trabajar. Entonces allá siempre queremos ese desarrollo porque la población lo necesita y es, como digo, está la gente trabajadora para llevarlo a cabo. Definitivamente, hemos visto en San Juan una serie de organizaciones que cultivan flores, que son exportadas a distintos países, organizaciones de muebleros que también tallan muebles de primer orden y los exportan inclusive hasta Europa y Norteamérica
¿Cómo ve en este momento el desarrollo de proyectos productivos en las distintas comunidades? Sí, es bastante porque ya la población se ha dedicado de lleno y ya hay bastante de exportación y sí también ventas locales a nivel nacional y en el extranjero. Entonces sí hay bastante ese desarrollo de San Juan Zacatepeques. Señor concejal, hemos visto por varias décadas que San Juan ha venido avanzando cada vez más y hemos visto también que ahora hay más potenciales de inversión. ¿En qué áreas estamos hablando que se pudiera aprovechar esa posición estratégica, esa cantidad de gente trabajadora, esa ubicación que pueda potencializar realmente a San Juan como un polo de desarrollo? Bueno, como justamente usted dijo, es un punto estratégico en el cual nos encontramos. Estamos a 31 kilómetros de la ciudad capital. Estamos convencidos de que tenemos un potencial turístico. Estamos convencidos de que la actividad floricultora es muy importante. Ahí de veras es de felicitar a Soflorza, que está haciendo un trabajo muy importante con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Los compañeros muebleros, que efectivamente están bien organizados y están prácticamente dando a conocer a San Juan Zacatepeques por el arte que ellos elaboran, ¿verdad? Entonces, básicamente también tenemos en la parte occidental, tengo entendido que hay una mina ahí que muy bien podemos aprovechar, independientemente de qué empresa sea, pero creo que es un recurso natural, es un recurso que puede repercutir en bienestar a la comunidad, a la región, y pues definitivamente yo pienso que podríamos aprovecharlo de una manera racional y por supuesto la empresa con un sentido social sobre todo. Ese tema que usted aborda de la productividad definitivamente es muy importante, y las recientes inversiones. Vemos que países como Canadá, como Chile, como Colombia, como Cuba, han desarrollado sus recursos mineros en una forma responsable, y vemos proyectos productivos como Cerro Matoso en Córdoba, Colombia, muy correctos. Guatemala tiene un potencial altísimo. Y recientemente se ha estado instalando desde la administración anterior, el Consejo Municipal anterior otorgó una licencia para construcción de una planta y una inversión de 5.600 millones de quetzales de Cementos Progreso, donde va a generar más de 2.000 puestos de trabajo. ¿Y cómo cree usted que se puede aprovechar ese tipo de inversiones para contribuir al desarrollo no solo económico, sino también social, a través de la responsabilidad social empresarial que usted muy bien ha indicado? Bueno, cualquier actividad económica en el territorio de San Juan Zacatepeques obviamente va a repercutir en el contexto en el que se desarrolle. Pues al momento de haber, independientemente de cualquier tipo de inversión, pues obviamente van a haber actividades colaterales, por ejemplo transporte, tiendas, comedores y todo este tipo de pequeños negocios, y por supuesto el capital que se va a poner a circular en el territorio. Pues eso realmente va a ser, creo, de mucho beneficio, y insisto en esta parte, de manera responsable y de manera racional en la explotación de los recursos. Correcto. Señor Jesús Gómez, usted como parte del gobierno en ese acompañamiento y fortalecimiento, ¿cómo ve en este momento el proceso de diálogo? Una situación muy constructiva que se está dando a través de la CEPAS, a través de COPREDE, y que está involucrando a distintos actores. Tengo entendido que pronto se involucrará ya el CONSPAL también y algunas otras comunidades para que realmente se den las inversiones que son necesarias. Pues ante todo, en primer lugar, lo importante es tener presente que la única vía válida, que es legal, legítima, es el diálogo para buscar un entendimiento cuando existe alguna inconformidad, alguna molestia, cuando hay desinformación sobre todo. En lo personal creo que lo más valioso es que se ha hecho un buen ejercicio de búsqueda de entendimiento y comprensión. Creo que la Secretaría de la Paz ha hecho un buen papel hasta ahora, ha ganado la confianza de la mayoría de los actores involucrados, sobre todo las comunidades que a través de sus líderes han manifestado cierta inconformidad con algunas formas en el marco de la instalación de
de la empresa de producción de cementos. En este caso hubo un factor, diría yo, clave e importante, y es el tema de información. Lamentablemente, cuando no se genera de manera adecuada, oportuna y con pertinencia cultural el tema de la información, generalmente los actores van comprendiendo las cosas, pero sobre la marcha, y generalmente los conflictos en su mayoría provienen por falta de información o desinformación, o inclusive tergiversación de información. Lo más valioso en este caso es que últimamente el proceso sí ha dado muestras, entendemos nosotros, de avances, por lo menos de manera extraoficial, desde fuera hemos visto que hay un poco más de confianza, hay más acercamiento. Esperaríamos que haya un involucramiento ya más directo del Consejo Municipal, porque cualquier proceso de diálogo es válida, es legítima, pero también no hay que olvidar que hay un marco jurídico establecido en el país, hay un Estado de Derecho y hay un marco de institucionalidad que es la que le debe de apuntar todo servidor público en fortalecer la institucionalidad, respetar las leyes vigentes en el país, y en este caso todo proceso de diálogo tiene sentido y tiene sostenibilidad si realmente se involucra al Consejo Municipal como debe de ser. En este caso entendemos de que aún no se ha incluido al Consejo Municipal porque en la mesa aún no es el momento adecuado. Lo más importante es que no se pierda de vista de parte de quienes estén facilitando dicho proceso de tomar en cuenta la institucionalidad, tanto municipal como local, comunitaria, porque en las comunidades existen COCODES y alcaldes auxiliares, que son las autoridades legítimas y legalmente establecidas. Y que seguramente muy pronto se dará esa incorporación del Consejo Municipal. Vamos a un corte y luego continuamos con San Juan Zacatepeques, Polo de Desarrollo. Continuamos con el tema San Juan Zacatepeques, Polo de Desarrollo. Señora alcaldesa, ¿cómo visualiza usted a San Juan Zacatepeques con este plan estratégico de desarrollo y gobernabilidad dentro de 5, 10 y 25 años? Sí, pues San Juan Zacatepeques queremos que sea un municipio modelo, porque sabemos que tiene mucho desarrollo, y ahí su población es bastante, y si se va a llevar a cabo todo lo que sea necesario, poco a poco, pero sí se puede lograr. Un polo de desarrollo realmente San Juan Zacatepeques, y seguramente eso lo van a lograr con la participación del Consejo Municipal, de los COCODES y ese COMUDE que ustedes recientemente han integrado. ¿Cuál sería su mensaje para todos los alcaldes y las alcaldesas que la están viendo a nivel nacional en los planes estratégicos de desarrollo, COCODES y COMUDE? Sí, que hay que trabajar con la población unidos, tanto Consejo Municipal, la población, COCODES, organizaciones que hay en cada pueblo, porque es muy vital el pensamiento de toda población. Entonces es muy necesario unir todo para poder lograr llevar a cabo ese desarrollo que se necesita mucho, así como en San Juan, que es muy necesario el desarrollo, que muy pronto lo vamos a tener. Excelente. Señor concejal, la atracción de inversiones es importante, porque no solo se generan fuentes de trabajo, sino también se puede practicar la responsabilidad social empresarial, pero también infraestructura. Dentro de la infraestructura que se está llevando a cabo en este momento, hay una carretera intermunicipal que conecta la CA1, es decir, la carretera interamericana, con la ruta nacional que desemboca cerca de San Raimundo. ¿Cómo ve usted este tipo de infraestructura para el desarrollo del municipio de San Juan y sus comunidades?
Vea, en cuanto a infraestructura, en la medida en que tengamos más accesos, obviamente vamos a poder comercializar con todos nuestros vecinos, con municipios vecinos, ¿verdad? Eso es súper importante. La otra parte es que también debemos pensar en la infraestructura propia del municipio, digamos, el casco urbano necesita también, digamos, la parte de escuelas, la parte de institutos, la parte de otro mercado que también estamos en análisis. Un mercado de flores, un mercado de flores, un mercado de artesanías, un instituto tecnológico. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, es muy importante la parte de carreteras, porque obviamente eso nos permite salir y entrar, pero también es muy importante la parte de infraestructura social, que eso nos va a permitir que en nuestros indicadores de desarrollo nosotros subamos, porque San Juan Zacatepeques, a pesar de estar a 31 kilómetros de la ciudad capital, también tiene indicadores de pobreza y extrema pobreza. Entonces, obviamente, allá en la parte del Motagua tenemos que invertir en infraestructura social, ¿ya? Es importante la carretera, claro, no estoy en contra de eso, pero también es importante que llevemos infraestructura en salud y en educación principalmente. Y eso se puede lograr cuando hay inversiones a través de la responsabilidad social empresarial, que se invierta. Señor Jesús Gómez, ¿cuáles son los retos que tienen desde la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia en el acompañamiento al Consejo Municipal para el próximo año, para los próximos 4 años? Básicamente tiene que ver con el tema del abordaje de la conflictividad social, que lamentablemente el tema de la gobernabilidad, incluso no solo en San Juan Zacatepeques, sino en todo el país, está últimamente, se constituye como el principal reto del gobierno nacional. Por supuesto, para los gobiernos municipales, en el caso de San Juan diría yo... Y ahí es donde ustedes van a dar su aporte positivo. Es correcto, en el tema de la conflictividad social, incluso en el marco del Consejo Municipal de Desarrollo, se ha pensado como parte de las comisiones de trabajo, capacitar de manera profunda, digamos, proyectos de capacitación a esta comisión de prevención y resolución de conflicto, de tal manera que exista subsistemas de alerta temprana para que el COMUDE o los distintos actores organizados en este espacio puedan prever la conflictividad o los conflictos en concreto antes de que estos tengan una escalada violenta, en el sentido de que puedan detectar a temprana hora que existe ya focos o raíces de conflictos concretos para que se pueda abordar de manera constructiva y que se busque una transformación al respecto. Eso es lo más importante. Los conflictos son naturales y siempre van a existir, la diferencia está en el abordaje. Y que la resolución de los mismos ayude a lograr unidad, ayude a tener paz, ayude a armonía y a una convivencia pacífica. San Juan es gente trabajadora, San Juan es gente de paz, es gente de armonía y que han demostrado por muchos años que pueden lograr ese desarrollo. Les agradecemos bastante por acompañarnos en Inversión y Desarrollo y seguramente en una próxima oportunidad los tendremos acá donde abordaremos con mayor detalle otros temas relacionados. La labor que ha desempeñado el Consejo Municipal de San Juan Zacatepeques es un ejemplo digno de imitar, pues se ha desarrollado un plan estratégico de desarrollo y gobernabilidad que les permitirá en el corto, mediano y largo plazo constituirse en un polo de desarrollo. El fortalecimiento institucional para lograr desarrollo y gobernabilidad a través del fortalecimiento de sus COCODES y COMUDE es digno de imitar y seguramente avanzarán significativamente para beneficio de sus pobladores. San Juan Zacatepeques es un municipio con un modelo de economía autosuficiente que genera empleos para sus habitantes con la fabricación de muebles, el cultivo de flores y la producción de textiles. Gracias a la calidad del trabajo de los sanjuaneros, sus productos hoy en día son aceptados a nivel internacional. Recientes inversiones que se están dando, como la de Cementos Progreso de 5.600 millones de quetzales, que generarán más de 2.000 puestos de trabajo, son importantes para el desarrollo económico y social, además de su aporte en la responsabilidad social empresarial y en el desarrollo de las comunidades. Más inversiones significan mayor desarrollo económico y mayor desarrollo social. Más fuentes de trabajo significan más y mejores oportunidades para los sanjuaneros. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.
lo que me das, por todo lo que te quiero. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.